Buenas chicos, vamos a continuar con otro ejercicio de resolución de problemas para lógica programación. Vamos a el siguiente problema, simple resumen, vamos a resolverlo. Bien, aquí tenemos el código JavaScript como siempre. Y bueno, ya lo había revisado anteriormente para hacerlo más fluido esto, pero lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, primeramente ya tenemos el código JavaScript, ya tenemos la función donde nos dice este comentario, donde escribimos el código. Entonces tendremos que empezar esta sección, pero también antes de eso tenemos que leer el enunciado del problema. Pasamos a la sección izquierda y como podemos ver nos dice que nos va a dar un arreglo de enteros y tenemos que sumar sus elementos y sacar la suma, ¿no?, de esos elementos, ¿no?, la suma total. Aquí nos da un ejemplo que es un arreglo de tres elementos, 1, 2, 3. Se suman sus elementos y nos da como resultado 6 y se tiene que retornar esa suma, o sea, ese 6. Y nos explica aquí la descripción de la función. Dice que tenemos que completar el simple array sum, o sea, esta función de aquí, que ya les he dicho. Y tenemos que retornar la suma del arreglo de los elementos como un entero. Y aquí nos explica que en la función tenemos un parámetro siguiente que es ar, que es un parámetro, es un arreglo de enteros. Aquí este es el parámetro, esto de aquí. Bien. Nos indica el formato de entrada, ¿no? Tenemos que la primera línea contiene un entero n, denotando que es el tamaño del arreglo, o sea, esto de aquí. Este 6 indica que el tamaño del arreglo, que tiene 6 elementos. La segunda línea contiene los enteros n espaciados, ¿no?, separados por espacio, representando los elementos del arreglo, o sea, estos de aquí, que son los elementos separados por espacio. Nos da las restricciones que n, o sea, el tamaño del arreglo, tiene que ser mayor a 0, o sea, tiene que haber un elemento mínimamente, no puede haber 0 elementos, y que solo puede ser hasta de 1000 elementos, no puede ser de 1001 elementos, 1002 elementos, ni más de eso, tiene que ser menos o igual a 1000. También nos da la restricción de elemento del arreglo. Esto de aquí sirve para representar el elemento, ¿no? Porque por arreglos entendemos que este corchete y este i indica el índice, ¿no? O sea, el elemento que se encuentra en este índice. Lo voy a hacer en un Paint para explicarles. Bien, a ver, justamente habíamos hablado que tenemos un arreglo A que va a tener elementos como 11, 5, 7, 8, 9 y puede seguir teniendo muchos elementos, hasta n elementos, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Una fuente más grande. Ya. Bien, tenemos n elementos, ¿no? Yo sé que este es el elemento 1, el 11. Yo sé que el elemento 5 es el elemento 2. Así está el elemento n. Pero si yo quiero indicar un elemento exactamente, la forma correcta sería hacer lo siguiente. Tengo que irme aquí. Tengo que indicar que ar del índice 0, o sea, el elemento 1, tendría que ser el 11. Y bien, uno puede pensar que en sí, si yo pusiera aquí que el elemento 1 tendrá que ser el 11, pero no es así, esto sería en realidad el 5. Esto es porque justamente en los arreglos, el índice, o sea, dónde se encuentra exactamente el elemento o el índice del elemento, empieza desde 0 hasta n menos 1. O sea, este elemento 11 sería su índice 0, el elemento 5 sería 1, del elemento 7 sería 2, así hasta n, y el índice del elemento n es n menos 1. Entendiendo esto bien, entonces lo que tenemos que hacer, o sea, lo que nos indica la restricción es que dicho elemento exactamente que se va a encontrar en el arreglo
tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor o igual a 1000. Tiene que estar en ese rango. Bien, vamos a pasar a resolverlo, ¿no? Bueno, antes de eso podemos ver que tenemos esta entrada de elementos y su suma es 31, ¿no? Aquí nos lo dice. Vamos a pasar a resolverlo. Primeramente voy a sacar el tamaño del arreglo con n, diciendo que n es el tamaño. Y la forma de sacarlo es mediante su propiedad del arreglo, que es length. Esto sería para sacar la propiedad del arreglo length, ¿no? O sea, le indico con length el tamaño del arreglo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a indicar con una condición, una restricción, un if, que si mi n es mayor a 0, entonces va a ejecutar la primera condición n mayor a 0, ¿no? Por la restricción que hemos visto. Y también que n, con operador lógico booleano AND, le digo que n tiene que ser mayor o igual a 1000. No, perdón, es menor o igual. Menor o igual a 1000. Una vez hecho esto, entonces ya sé que se va a cumplir esa condición. Voy a ingresar en un ciclo for. ¿Cómo voy a operar? Voy a declarar el índice o el contador, en este caso en 0. El contador tiene que ser menor a n, o sea, tiene que detenerse cuando llegue a su límite del arreglo. Y siempre va a ir incrementándose de 1 en 1. Eso lo indico con i más más. Bien, ahora tendrá que hacerlo en un bloque también. Ahora, para hacer la suma de los elementos también tenemos otra restricción, como hemos visto. Antes, algo que me he olvidado, justamente tendría que ser que tenemos que retornar la suma, la sum igual a 0. Esto sería la suma. La suma de los elementos del arreglo. Y por propiedad tendremos que poner, o sea, por buena práctica tendremos que ponerlo aquí su retorno, ¿no? Sum también, para que al final retorne el valor de la suma de los elementos. Bien, voy a hacer otra condición aquí, donde le voy a indicar que si el arreglo el elemento del arreglo es mayor a 0 y si el elemento del arreglo es menor o igual a 1000, entonces en una línea lo voy a meter todo. Se supone que sum es igual a sum, o sea, el valor anterior de sum, que es en este caso 0, más arreglo i. Se va a ir sumando si se cumple la condición de la restricción. Entonces con esto, al final de todo, cuando termine de iterar en el ciclo, va a terminar y va a regresar al retorno de la suma. Lo tendrá que retornar la suma de los elementos. Lo voy a hacer en submit para que lo evalúe. Y bien. Sí, ha cumplido todo, entonces está completado el reto. Esto sería justamente cómo se resuelve este problema, siguiendo las restricciones y las indicaciones que nos da el enunciado del problema, ¿no? Y bien, eso sería todo por este problema y nos veremos en el siguiente.